El día de hoy veremos la segunda parte de semiología neurológica. Y quisiera empezar la clase recordando algunos aspectos de la clase del día de ayer. La semiología neurológica, comentábamos que tiene un principio en la elaboración de diagnósticos sindromáticos que a través de los signos y los síntomas nos elaborarán los síndromes, y esto a su vez nos permitirá hacer un diagnóstico topográfico que nos sirve en primer lugar para determinar si el paciente tiene una lesión estructural o tiene una afección neurológica como manifestación sistémica de alguna enfermedad sistémica o metabólica. Y conocer esto depende de conocer los compartimentos cerebrales. Recordamos que tenemos un compartimento que es el compartimento supratentorial, que son básicamente los hemisferios cerebrales, el centro semioval, el núcleo de la base, tálamo e hipotálamo, un compartimento infratentorial, que es tallo cerebral y cerebelo, y abajo del agujero magno un compartimento medular con sus componentes cervical, torácico, lumbar. Finalmente tenemos también la afección del nervio periférico y del músculo junto con la placa neural. Con esto en la cabeza o en mente se nos permite elaborar lo que es el diagnóstico etiológico, que depende en gran medida de la curva de evolución de las enfermedades. Patologías agudas, como las vasculares, subagudas, como las infecciosas, y crónicas, como las crónicas degenerativas, enfermedad de Parkinson o demencia, así como un tipo de gráfica escalonada típica de las enfermedades desmielinizantes. Finalmente establecemos el diagnóstico pronóstico para el paciente, y en casos muy seleccionados el diagnóstico patológico. Veíamos también ayer cómo el diagnóstico neurológico se puede encasillar en tres patrones típicos: la afección supratentorial, la afección infratentorial y la afección. Y veíamos cómo la característica de la afección supratentorial es la afección de nervios craneales del mismo lado que el brazo y la pierna afectadas, como una lesión a nivel del lóbulo frontal. Veíamos cómo el compartimento infratentorial da síndromes alternos de tallo, en donde los nervios craneales están afectados de un lado y el brazo y la pierna del lado contralateral. O también puede tener el paciente un síndrome cerebeloso, habitualmente la mitad del cerebelo afectada, caracterizada por dismetría y disdiadococinesia del lado de la lesión cerebelosa. Y finalmente las lesiones medulares, dependiendo del nivel cervical, torácico, lumbar, tenían afección de ambos brazos y ambas piernas en el caso de la lesión cervical, o de ambas piernas en el caso de las lesiones torácicas o lesiones lumbares. Con esto como recordatorio, damos inicio a la clase del día de hoy, que tratará sobre semiología de la médula espinal. Este tema es muy importante porque una gran cantidad de los padecimientos neurológicos están localizados en la médula espinal. Tal es el caso de los tumores medulares o de algunos procesos que pueden comprimir la médula, como los cisticercos, fístulas durales o enfermedades desmielinizantes. Hablar de semiología de la médula es iniciar con un recordatorio anatómico. La médula espinal es cilíndrica y básicamente va a descender
y se va a ir adelgazando gradualmente hasta llegar a nivel de la columna L1 y L2, en donde termina a manera de cono medular. De tal manera que la médula se extiende desde donde termina el bulbo raquídeo a nivel del agujero magno y termina en los segmentos L1 y L2 de la columna, o en los cuerpos vertebrales L1, L2, y ahí estará anclada la médula espinal. Posteriormente la médula seguirá a través de los nervios formando la cola de caballo. También es importante recordar que la médula espinal es cilíndrica, pero tiene unos abultamientos en la parte cervical y en la parte lumbar, que son formados principalmente por los plexos braquiales y el plexo lumbosacro. De tal manera que habrá la identificación de dos abultamientos, y estos son dados porque las neuronas de esos plexos, principalmente las neuronas motoras, salen y engrosan la médula a ese nivel. A nivel del plexo del plexo braquial, nace habitualmente en C5, se continúa a C6, C7, C8 y T1, en donde va a formar el plexo braquial. Y el plexo lumbosacro pues nacerá desde L1 principalmente, para formarse y unirse con las primeras raíces sacras para formar el plexo lumbosacro. Eso es muy importante porque, como veremos en la plática, nos va a ayudar precisamente estos abultamientos de los plexos a identificar los niveles de lesión medular. Entonces, la médula, que es delgada, va a descender hasta L1, L2, o los cuerpos vertebrales de L1, L2. Tendremos las tres porciones de la médula: cervical, torácica y lumbar. Cervical, torácica y lumbar. Y precisamente habrá características clínicas de cada uno de los niveles: cervical con afección de ambos brazos y ambas piernas, torácica y lumbar nos dará disminución de la fuerza o alteración de la sensibilidad en piernas principalmente. Otro aspecto también importante de la médula es recordar su composición en un corte axial, donde podemos ver la médula principalmente, que está formada por todos los tractos que ascienden y descienden desde el cerebro o hacia el cerebro, y por la sustancia gris medular que está localizada en el interior de la médula espinal. De tal manera que la médula espinal tiene una parte anterior y una parte posterior o dorsal. En el centro se extenderá la sustancia gris medular, que recibe el nombre de astas anteriores, intermedias y posteriores. Y en medio de la sustancia gris está el canal ependimario lleno de líquido cefalorraquídeo. Las astas medulares anteriores o astas grises anteriores son motoras y contienen el cuerpo de la neurona motor inferior, que es anastomosa con el tracto córtico-espinal que desciende por la parte lateral de la médula espinal. De tal manera que este tracto córtico-espinal, que es la neurona motora superior, terminarán sus axones conectando con la neurona motora inferior. La neurona motora inferior saldrá en la parte anterior de la médula para formar el componente motor del nervio periférico, que inervará algún músculo para producir su movimiento.
En el caso de las vías sensitivas, estas son posteriores y tenemos dos grandes vías. La vía espinotalámica, que es sensitiva, que va a formar parte del nervio periférico también, ¿sí? Y que este nace desde las terminaciones habitualmente cutáneas o de algunos órganos y que llevan el tacto, dolor y temperatura. La neurona es periférica y está en el ganglio, y posteriormente esta neurona va a entrar por el asta posterior o el asta gris posterior, va a cruzar por la comisura gris anterior y va a tomar la parte anterolateral de la médula para formar el tracto espinotalámico, que ascenderá directamente cruzado en la médula hasta el tálamo, en donde hará sinapsis. Esta vía es ipsilateral y decusa 2 niveles arriba de su nivel de entrada, de tal manera que el nervio que lleva la sensibilidad, por ejemplo de L1, decusará básicamente a nivel de la región torácica 10 u 11. La otra vía sensitiva importante, que es la de cordones posteriores, va a inervar básicamente los órganos profundos y principalmente los tendones. Su núcleo principal también está en el ganglio, ¿sí? Y a diferencia de la vía espinotalámica, entrará en la parte dorsal, que son las columnas posteriores, para ascender de manera directa hasta su anastomosis con las neuronas que están localizadas a nivel del bulbo raquídeo, y posteriormente decusarán a nivel del puente o la protuberancia en una estructura llamada lemnisco medio para anastomosarse con el tálamo y posteriormente terminar, al igual que la vía espinotalámica, en el lóbulo parietal. Entonces, los cordones posteriores, veremos que dependiendo del nivel pueden ser dos: a nivel cervical, que es el núcleo gracilis, y el núcleo cuneato o la cuña, y este llevará la vía proprioceptiva, que es el tacto fino, la posición, la presión, principalmente, entre otras sensibilidades. También es importante recordar que tenemos otros sistemas en la médula que nos ayudan a localizar lesiones, como puede ser el tracto espinocerebeloso anterior, que está en la periferia de la médula, y el tracto espinocerebeloso posterior o dorsal. Entonces, son las vías principales de la médula espinal. Hay una gran cantidad de vías y de núcleos asociados, pero con estas vías nos permite identificar las lesiones, la mayor parte en las médulas, en las lesiones de médula. También hay que recordar que el asta intermedio lateral básicamente contiene neuronas simpáticas, y formarán también parte del componente o del sistema autónomo. Tienen las vías simpáticas y también los sistemas parasimpáticos principalmente. Entonces, esto lo compone la médula espinal: asta anterior motora, astas posteriores sensitivas, y debemos recordar que la médula, la sustancia gris, está dividida en capas, ¿sí?, que son las láminas de Rexed, y que básicamente tenemos alrededor de 10 láminas de Rexed, que son muy importantes en la parte, por ejemplo, posterior, en donde controlan principalmente el dolor, como en la sustancia gelatinosa de Rolano. La médula tendrá de esta manera un componente motor anterior, tendrá también un componente dorsal o sensitivo, y tendrá un componente intermedio autonómico. Entonces, con esto en la cabeza podremos identificar lesiones motoras, sensitivas y del sistema autonómico. La médula espinal, como comentábamos anteriormente, se caracteriza en la semiología por la identificación de síndromes. Entonces tendremos síndromes
medulares dependiendo del origen de las lesiones. Así pues podremos ver que podremos tener un síndrome anterior medular que es caracterizado por la afección de la parte anterior de la médula y será un síndrome motor. Tenemos un síndrome posterior o de coronas posteriores, que es la parte posterior de la médula, que será sensitivo. Tenemos un síndrome de hemisección medular que dará síntomas motores de un lado y sensitivos del lado contralateral. Trataremos de explicar esta situación a través de la plática. Quisiera comentar que la médula puede tener lesiones que afectan de manera aguda. En dado caso, estaremos pensando en un evento vascular cerebral como un infarto medular. Tenemos lesiones subagudas de la médula, como es el caso de la mielitis, que es básicamente asociada o va básicamente asociada en muchos casos con esclerosis múltiple, y podremos tener enfermedades crónicas como tumores cerebrales. De tal manera que también el diagnóstico deriva básicamente de la curva de evolución de la enfermedad, y la topografía o hacer la lesión topográfica de la médula depende de los síndromes medulares. Daremos inicio básicamente a los síndromes medulares. Tenemos los síndromes más frecuentes, como puede ser el síndrome medular anterior, el síndrome medular posterior, el síndrome de hemisección medular, el síndrome transverso, que es toda la médula, y tenemos un síndrome medular central o síndrome siringomiélico. Así pues, si recordamos, el síndrome medular anterior está caracterizado por la afección de la parte anterior de la médula. El síndrome medular posterior está caracterizado por la afección posterior de la médula. El síndrome de hemisección medular está caracterizado por la mitad izquierda o derecha de la médula. El síndrome transverso está caracterizado por la afección total de la médula. Y el síndrome siringomiélico estará caracterizado por la afección central de la médula. Entonces, estos síndromes en la clínica tienen diferencias y revisaremos cada uno de estos en detalle. Antes de empezar esto, debemos recordar que la médula se puede afectar por lesiones que son intramedulares, cuya lesión está dentro de la médula, y la característica, además de la afección motora sensitiva, es la afección temprana de esfínteres por compresión de las vías autonómicas que están en el asta intermediolateral, que se afectan rápido. Hay lesiones que son extramedulares y comprimen la médula, pero a la vez de ser extramedulares son intradurales, como el caso de un hematoma o un meningioma, de tal manera que la médula está rodeada por dura madre y las lesiones crecerán en la parte anterior o posterior entre la dura y la médula, produciendo síndromes medulares, pero se caracteriza por la afección tardía de esfínteres. Y pueden dar dolor, pero habitualmente el dolor es un dolor de baja intensidad, mal localizado, que muchas veces se puede denominar como síndrome de Lermite o de Lermite, que es la sensación de un dolor opresivo en la médula que con el movimiento del cuello de flexión-extensión
se siente a manera de un toque eléctrico que recorre la médula hasta abajo. Es muy típico de las lesiones. Esta básicamente pueden ser intramedulares o extradurales, perdón, intramedulares o extramedulares, pero habitualmente estas molestias son de bajo dolor y se encuentran muy típicamente en las lesiones que también pueden ser intramedulares, como la mielitis transversa o en pacientes con esclerosis múltiple. Incluso en un paciente joven con LERMID positivo habrá que descartar la presencia de una placa desmielinizante a nivel de la médula espinal. ¿Cómo localizamos las lesiones de la médula? Lo que tenemos que recordar en primer lugar, y de nuevo insisto, la médula tiene un componente cervical, un componente torácico y un componente lumbar. De tal manera que en el componente cervical estarán todas las vías que suben y bajan, además del plexo braquial que sale de los segmentos, como comentamos anteriormente, C5 hasta T1 en esta posición. Y el comportamiento lumbar estará caracterizado por el plexo lumbosacro, desde las raíces o desde los niveles L1 hasta los primeros niveles cervicales, formando lo que es el plexo lumbosacro. Entonces, por supuesto, una lesión cervical dará afección de la médula y del plexo braquial. Una lesión torácica dará afección de la médula, pero no afección de los plexos. Y una afección lumbar dará afección de la médula y del plexo lumbosacro. Entonces, una lesión cervical, ¿sí?, afectará a los dos brazos, porque ahí está el plexo braquial, y las dos piernas. Una lesión torácica afectará tan solo las piernas, al igual que la lesión lumbar, que afectará a las piernas, pero además de las piernas, afectará el plexo lumbosacro, dando afección también de las piernas, pero con características diferentes al síndrome torácico, a la lesión torácica. Entonces, en la médula espinal, las lesiones cervicales se pueden dividir en cervicales altas, C2 a C4, y lesiones bajas, C5 a T1. La diferencia, como podrán ustedes ver, está en que estas lesiones bajas tendrán una afección del plexo braquial y las altas no, porque el plexo nace en C5. Entonces, el paciente con lesión cervical o medular cervical tendrá, si se afecta el componente motor, cuadriparesia, que es disminución de la fuerza de brazos y piernas, al igual que las lesiones bajas. La diferencia es que en la lesión alta, la cuadriparesia del paciente será en brazos y piernas de características neurona motora superior. Entonces, los brazos estarán hiperreflécticos, con espasticidad y con Trobner y Hoffman, que son los reflejos piramidales en miembros superiores. Las piernas estarán también asociadas a hiperreflexia, espasticidad y Babinski. En tanto que las lesiones cervicales bajas de C5 a T1 darán una cuadriparesia, pero los brazos tendrán síndrome neurona motor inferior, porque se afecta el plexo, de tal manera que esta cuadriparesia tendrá en los brazos ausencia de reflejos, flacidez, hipotonía o atonía y fasciculaciones. Y en las piernas habrá un síndrome de neurona motora superior, caracterizado por hiperreflexia, espasticidad, Babinski, principalmente. Esto, claro, los dos asociados a la disminución de la fuerza. Entonces, si recordamos que la vía piramidal baja, se usa en el bulbo, ¿sí?, sigue hacia la pierna y a nivel cervical termina en el plexo braquial y sale hacia el brazo. Una lesión alta
como ustedes pueden ver, afectará las dos neuronas motoras superiores. Una lesión baja cervical afectará la neurona motora inferior y la superior, dando neurona motora inferior en brazo y superior en pierna. Esa es la característica de las lesiones. Un paciente que llega con cuadriparesia, si los brazos y las piernas están espásticas, hiperreflécticas, la lesión será entre C2 y C4. Un paciente que llega con cuadriparesia, los brazos están atónicos, arreflécticos y las piernas hipertónicas o espásticas con hiperreflexia y Babinski, la lesión será entre C5 y T1. A nivel torácico y lumbar, los síndromes motores también son muy especiales porque, como veíamos anteriormente, los dos síndromes, tanto torácico como lumbar, nos van a dar disminución de la fuerza. Pero de nuevo, el plexo lumbosacro es el que nos dará el diagnóstico. A nivel torácico, nivel lumbar, veremos que la vía motora o córtico espinal baja y se conecta con el plexo lumbar para ir a la pierna. Entonces, una lesión torácica me dará una paraparesia o una paraplegia, en donde las dos piernas están afectadas. Pero a nivel torácico lo que tenemos es una lesión de la neurona motora superior. Entonces las piernas estarán con disminución de la fuerza, paraparesia, pero con hiperreflexia, espasticidad y Babinski. Y las lesiones a nivel medular afectarán la neurona motora inferior, de tal manera que el paciente tendrá una disminución de la fuerza de las piernas, paraparesia, pero con arreflexia, hipotonía, flacidez y fasciculaciones. Esas son las características de la lesión medular cuando tienen comportamiento motor. Otra vía muy importante que nos ayuda a localizar las lesiones medulares es sin duda la vía sensitiva, en especial la vía espinotalámica. Debemos recordar que la vía espinotalámica, que viene de la periferia de algún músculo, de algún segmento de la piel, está distribuida en la piel a través de los dermatomas. Entonces cada dermatoma tiene un nervio que va a entrar a la médula y dos niveles medulares arriba va a decusar para formar el tracto espinotalámico contralateral. Entonces las lesiones medulares las localizaremos con el nombre del dermatoma afectado, ¿sí? Menos 2 o 3 niveles arriba, y lo localizaremos en los estudios de imagen en el cuerpo vertebral. De tal manera, y para ser más claros, si un paciente tiene afección del dermatoma T10 y hay disminución de la sensibilidad de T10 hacia abajo, la lesión de la médula se encontrará 2 niveles arriba de ese dermatoma, de tal manera que encontraremos la lesión medular en un estudio de imagen como resonancia, básicamente a nivel del cuerpo vertebral T8. Y básicamente así es como localizamos las lesiones. Mientras más baja, tendrá que ascender más, de tal manera que una afección de un dermatoma lumbar posiblemente tenga la lesión 3 niveles arriba, y si es un nivel L3, la lesión medular seguramente estará en un segmento medular T12. Así localizamos las lesiones en la sensibilidad. Entonces tenemos que recordar los principales dermatomas. Los dermatomas son múltiples, pero los que nos ayudan a localizar las lesiones son principalmente los dermatomas C4, que está en el hombro, C5, que si vemos la mano con la palma hacia enfrente, está localizada en la parte externa,
la cara del antebrazo, principalmente, ¿sí? C6, que está localizada en la parte externa de la palma de la mano, en los dedos, principalmente es el pulgar. Y C7 en la parte interna de la palma o en los dedos internos, principalmente el quinto dedo y el cuarto dedo.